hacer una introducción? Sí, ¿no? Si quiere. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial aquí en, bueno, estas pues actividades virtuales que se están llevando a cabo por las Fiestas Patrias. Yo soy Magdalena Zenet y bueno, pues estamos con esta gran comunicadora, por supuesto, periodista, escritora de la ciudad de Uruapan, Grecia Ponce. Grecia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Magdalena, es un placer compartir micrófonos contigo, además de un honor, y sobre todo es una situación excepcional reunirnos hoy en esta mañana, en donde generalmente la tradición dictaba una actividad festiva, participativa y social que lamentablemente debido a la pandemia hoy no podemos disfrutar, pero estoy segura de que vendrán tiempos que serán mejores. Así es, hay que cuidarnos, hay que ser responsables, hay que hacernos también cargo de lo que nos toca para que pues el próximo año, Grecia, ojalá que ya podamos regresar a una normalidad más completa, porque si ahorita estamos en una nueva normalidad, sí tenemos que ser conscientes de que la situación ha cambiado, de que las cosas tienen que ser diferentes por un tiempo y hay que cuidarnos mucho para que pues estemos todos completos el próximo año y poder hablar desde otra perspectiva en cuanto a los desfiles del 16 de septiembre, que hoy precisamente vamos a hacer una pequeña semblanza y bueno, vamos a recordar pues desfiles anteriores. Y pues también Grecia, por supuesto que es nada más le falta el título de cronista de la ciudad, pero pues ella con este acervo cultural que tiene respecto a muchos temas, pues también nos va a estar compartiendo mucha información de un gran hombre que hace un año precisamente dejó este plano y bueno, pues trascendió porque vaya que el profesor Jesús Mejía dejó muchas cosas en este planeta como para poder llamar a su existencia como una trascendencia muy positiva. Y Grecia, tú vaya que lo conociste. Pues sí, en esta ocasión, en el marco precisamente del 210 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, se pensó en esta transmisión especial en una colaboración entre el Ayuntamiento de Uruapan y por supuesto la Junta de Fiestas Patrias. En este marco se pensó realizar un pequeño homenaje en torno al primer año del fallecimiento del profesor Jesús Mejía Vera, promotor cultural incansable, padre adoptivo de muchos hijos e hijas, pero sobre todo un ser humano entrañable que mucha falta nos hace. Y bueno, de nosotros va a depender que su recuerdo y su ejemplo siga vivo, así como de nosotros depende que lo que hoy es una transmisión virtual el día de mañana sea el volver a nuestra vida cotidiana y no solo para disfrutar de un desfile, gozar de nuestra independencia en cuanto a otras naciones, sino gozar de una independencia pues de la pandemia, ¿verdad? Separarnos de ella por completo y volver a vivir con plenitud, pero con mucho cuidado. De nosotros va a depender y esperemos si lo podemos hacer muy pronto. Pues ojalá que de verdad todos adoptemos las medidas necesarias que nos indican las autoridades sanitarias para poder pues hacer frente ante este tipo de situaciones. Tenemos que hacer un frente común. No podemos dejar nada más en manos de gobierno, ni nada más en manos de los empresarios, ni nada más en manos de la ciudadanía. Tenemos que hacer una sinergia entre todos los sectores de la población porque esto no es una lucha que se pueda atacar desde un solo frente. Tenemos todos que colaborar. Insisto yo, el tema de la corresponsabilidad, Grecia, es bien importante para que el próximo año, como bien lo dices, pues podamos ser, no nada más participar o nada más observar un desfile, sino poder llevar a cabo una vida, si no es como la que llevábamos antes, que sí sea lo más libre posible. Nosotros lo que queremos, obviamente, este día, pues estamos conmemorando la libertad, pero también, por supuesto, estamos haciendo un exhorto para cuidarnos y que el próximo año podamos hablar desde, insisto, desde otra perspectiva de fechas tan importantes como esta. Así es que, pues es un honor de verdad, Grecia, estar aquí en esta transmisión especial que, bueno, gracias a la coordinación
también de Juan Barreto, que está también en controles, pues se puede llevar a cabo. Agradecemos también a nuestra pues intérprete de señas, Yunuen, que bueno, pues como cada vez está en estas transmisiones. Esto es el lenguaje inclusivo, esto es también para que podamos llegar a todos los sectores de la población, porque tenemos que estar todos conscientes de que esto que nos está ocurriendo, insisto, es un tema de todos, así es que pues vamos a hacer nosotros esta plática con algunas imágenes también que ya tenemos preparadas respecto a… de las instituciones. ¿Dónde inicia el desfile? ¿Cómo se lleva a cabo el arranque del desfile del 16 de septiembre? Creo que sí, pues todo da comienzo en la avenida Juárez, en donde, bueno, se realizan los respectivos honores a la bandera y en donde las autoridades municipales en turno, en este caso, vemos al presidente municipal con licencia Víctor Manríquez, además de a la señora Gema del Río Ambriz, quienes pues se enfilan rumbo al centro de la ciudad. Esta es una actividad en la que participan autoridades civiles, militares y por supuesto la ciudadanía entera. Es muy curioso, yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el desfile del 16 de septiembre o en el del 20 de noviembre también, participa toda la ciudad, la mitad desfila y… nada más de haciendo una celebración de la libertad que costó tantas vidas, sino se trata de inculcar valores, y no solo del tipo patriótico, sino valores, digamos que humanistas. Se trata de compartir un ideal, de compartir una aspiración, porque pues muchos creemos que la independencia aún está por alcanzarse, y se trata de que se eduque a las nuevas generaciones con el ejemplo, para provocar sueño, sino mediante actividades que les permitan soñar, aspirar y buscar ser mejores. Y de eso se trata la construcción de la patria, de buscar ser mejores para engrandecerla y sobre todo de buscar caminos para encontrar la paz, la solución de conflictos a través del diálogo y además rendirle un tributo a todas aquellas personas, hombres, mujeres y bueno, también niños, que dieron su vida en una gesta heroica que hoy sirve para rendirle homenaje, pues prácticamente a lo que conocemos como las figuras estelares, pero que también sirve para recobrar esa masa anónima pero latente que participó en la lucha y gracias a la cual pues hoy gozamos de un cierto margen de libertad que antes no teníamos. Y fíjate que es bien interesante el hecho de, bueno, participar en este tipo de actividades como son los desfiles, ya que pues cuando se está preparando todo esto, las escuelas no nada más, o sea, no llegan un día antes y se forman o no llegan el mismo día y les dicen que no, todo esto lleva una preparación porque hay representantes de la institución educativa, se reúnen con anterioridad, con meses de anterioridad, de anticipación ahí en la presidencia para poder pues llevar a cabo un orden, para poder decir en dónde van las escuelas, pues primero obviamente las de las primarias, y después las secundarias, después las preparatorias, pero todo lleva un orden. Y bueno, pues este orden se define con las autoridades en conjunto con las instituciones educativas y pues
después de esto, obviamente se ponen a ensayar, o sea, tienen que ensayar muchas veces la marcha porque pues todos tienen el mismo ritmo, la misma coordinación, pero se hace un esfuerzo enorme por parte de los maestros y también de los alumnos para poder pues representar con orgullo y con dignidad las instituciones en las que estudian. Así es que todo esto lleva una preparación que bueno, cuando nosotros podemos observar los desfiles, podemos darnos cuenta de que pues a muchos, a la mayoría de los niños les da mucho orgullo poder portar su uniforme y pues marchar, y no se diga a las familias, pues antes era una costumbre, Grecia, cuando existían aquí en la calle Cupatizio los negocios de fotografías, ellos mismos tomaban fotos al azar. Entonces, en cuanto terminaba el desfile, ponían un tipo periódico mural con todas las fotografías impresas ya en un tamaño, pues ya un poco, no normal, sino un poquito más grande, donde la gente iba y compraba la fotografía, ya sea de tu familiar, de tus maestros, de tus alumnos, de alguien que tú estimabas, que tú querías. Y ahí estaban las fotografías disponibles para quien fuera a elegirlas y comprarlas. Ahorita ya con la digitalización de todo, pues ya todo el mundo trae teléfonos celulares y todo el mundo captura la imagen que le gusta, pero desde siempre las imágenes de los desfiles han sido un momento como para recordar. Por eso es lo que estamos haciendo ahorita precisamente, recordando algunos momentos importantes de los desfiles en esta ciudad de Uruapan, que insisto, tienen meses de preparación. Y esto, la verdad, es algo que se tiene que reconocer yo insisto, no nada más de las autoridades, sino también de los maestros y los niños que duran a veces horas ensayando los pasos y ensayando la marcha para que les pueda salir todos parejito a la hora del desfile y pues guardar en su memoria el día en que participaron en estos eventos. Así es que pues la verdad para nosotras es un gusto estar pues recordando. Nunca nos imaginamos estar haciendo una transmisión de este tipo el 16 de septiembre. Un desfile sin desfile. Un desfile sin Sí. desfile. Pues lamentablemente así nos obliga la situación mundial en la que estamos viviendo. Sin embargo, precisamente la Junta de Fiestas Patrias y el Ayuntamiento de Uruapan quieren que estos valores se retomen. ¿Por qué es importante? Bueno, dicen los sociólogos que el hecho de participar en una actividad colectiva trae diversos beneficios. Para principiar, bueno, el cerebro genera ciertas hormonas cuando realizamos una actividad placentera y todos necesitamos de esas endorfinas. Pero participar en un desfile promueve diversos valores, tales como la disciplina, porque se necesita disciplina para los ensayos, para ir peinadito, con tu uniforme planchadito. Muchos padres hacen un gran sacrificio para que ese día los niños estrenen, y los jóvenes también, claro. Promueve la labor de equipo, y la labor de equipo es un valor fundamental que a veces olvidamos y que es… El humano pues es un animal gregario y necesita aprender a convivir, a compartir y a trabajar en conjunto. Así que el hecho de organizarte, de despertar en la mañana con expectativas, de haber participado en los ensayos y finalmente llegar a la meta, que es salir a las calles, fomenta muchos valores muy favorables para la formación de las nuevas generaciones. Y de ahí, pues que mucha gente se sienta el día de hoy pues nostálgica por el hecho de que no hubo esta actividad tan bonita, tan colorida, tan participativa, pero estamos seguros de que en un futuro la podremos retomar. De ver a la niña que con una gran inocencia lleva su bandera o va ataviada de la corregidora, al niño que está personificando al padre de la patria, y todas esas acciones pues las volveremos a retomar muy pronto. Por lo pronto, pues ayer, como sabemos, el tradicional grito de la independencia fue pronunciado precisamente aquí, en donde nos encontramos, en la Casa de la Cultura, por el presidente municipal provisional, Miguel Ángel Paredes Melgoza, y es que un
evento de esta naturaleza no puede suspenderse, cancelarse o posponerse, tiene que llevarse a cabo aunque haya sido sin asistencia de ciudadanos, aunque haya sido de manera virtual, no podría pasar desapercibida una de las fechas más importantes de nuestro país, quizá la más importante porque marca el nacimiento de México como una nación. Y esto también es un valor que se le inculca a los niños y es una manera pedagógica de irles diciendo quiénes somos, cómo llegamos a hacer lo que estamos haciendo y a dónde podemos aspirar a llegar, ¿no crees? Así es pues el nacimiento, como bien lo dices, del México como lo conocemos, y pues a partir de ahí empezó a cambiar. Nunca va a dejar de cambiar el país. Hemos visto también pues otras formas de hacer pues manifestaciones. Vemos como diferentes grupos, diferentes sectores sociales se manifiestan de acuerdo pues a sus necesidades, de acuerdo a sus exigencias. El país nunca va a dejar de transformarse, pero obviamente la independencia marcó un cambio, es el antes y el después de nuestro México. Entonces, el hecho de pues recordar este suceso cada año con un desfile, pues también implica que los alumnos, las alumnas puedan interesarse un poco más en esta historia, que bien sabemos que si no conocemos la historia, bien dicen, estamos condenados a repetirla. Entonces, esa es la importancia de conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Si no, es imposible y vamos a estar caminando y, como dicen, dando palos de ciego. Vamos a caminar sin rumbo, vamos a caminar con mayor dificultad. He ahí la importancia de conocer la historia y poder pues hacernos también nosotros, hacerla nuestra, y nosotros formar parte activa, que por eso son los desfiles para nosotros, formar parte activa, no nada más de la historia, sino hacerla presente, agarrarnos de eso y poder salir adelante. Así es que pues nosotros les agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales, porque para nosotros de verdad es un honor estar compartiendo esto con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a ver ya el tema. Precisamente en torno al desfile y a las festividades patrias y el tema que pensabas introducir, pues nos lleva a recordar al profesor Jesús Mejía Vera, quien fue impulsor de las fiestas patrias cuando era presidente municipal no Víctor Manrique, sino Víctor Manuel Barragán Garibay. O sea que estamos hablando de hace casi 30 años o un poquito más. ¿Y por qué es importante recordar al profe en lo que es el primer aniversario de su lamentable deceso? Porque muchos conocieron al profesor Jesús Mejía Vera como directivo en la ESFU 2, como profesor, como promotor deportivo. También lo conocieron como parte de sus actividades sindicales, políticas, pero hay aspectos de la vida del profe Mejía, como le decíamos cariñosamente, que son pocos conocidos y bueno, considero que debemos revalorar estos aspectos para saber quiénes trazaron parte del camino de lo que hoy somos, para saber quiénes dieron parte de su vida para que nosotros cosechemos las ganancias de esos esfuerzos. Y bueno, el profesor Mejía Vera trabajó desde que estaba en la presidencia municipal Víctor Barragán Garibay, esto es pues por ahí por el 88, y el profesor Mejía tuvo una participación muy importante, sobre todo en un hecho histórico que es la integración de la Casa de la Cultura, que es donde nos estamos, pues, desde donde estamos transmitiendo esta mañana. Aquí era la presidencia municipal, recordarán, en la época moderna, claro que hay todo un antecedente atrás, pero cuando el profesor Mejía Vera era director de promociones culturales y deportivas, así se llamaba esta dependencia, pues resulta que se creó el antecedente de lo que hoy es la Casa de la Cultura, se creó o se recreó más bien lo que ahora conocemos como la Junta de Fiestas Patrias, y también se creó una inercia, o más bien una sinergia, en torno a los grupos culturales, a los barrios tradicionales.
Antes, claro que los barrios fomentaban sus tradiciones y participaban, pero lo hacían de una manera un poquito aislada. Y entonces comenzó a crearse esto del encuentro de barrios, de reunirlos, de ver pues que a pesar de que cada barrio es autónomo, había unas coincidencias tremendas y que siempre han sido hermanos, digo, nunca han dejado de serlo. También que se necesitaba una sede cultural oficial municipal, no nada más una dirección. Y entre estas actividades fue donde el profesor Jesús Mejía Vera dejó su huella. Una huella que por fortuna se reconoció el año pasado durante el aniversario luctuoso de los mártires de Uruapan, cuando pues en memoria se le otorgó precisamente esta presea que él también ayudó a diseñar y pues por la que tanto trabajó. Y fíjate que pues para todos los quienes lo conocimos y que estuvimos cerca, por ahí vi varias publicaciones en Facebook antes de empezar esa transmisión y decían que qué honor haber sido regañado por el profe Mejía, porque sus regaños, entre comillas, traían pues mucha sabiduría, traían mucho conocimiento. Entonces, el hecho de haber estado cerca de él, ya fuera como alumno, ya fuera como pupilo en cuanto a lo deportivo, ya fuera como empleado municipal, ya fuera como hasta integrante del gremio de la comunicación, cuando él se acercaba a hacer algún comentario, lo hacía con conocimiento de causa. Entonces, hay mucha gente muy agradecida. Por eso yo hablaba del tema trascender, porque creo yo que no hay otra forma de trascender que precisamente dejando a los demás parte de tu conocimiento, compartir experiencia, porque es lo único que vamos a dejar aquí y no nos vamos a llevar nada más que el cariño y el respeto de la gente, ¿o no? Definitivamente. Y precisamente el legado del profesor Jesús Mejía fue, pues yo creo que un millar o más de jóvenes a los que pues no solo regañaba, sino les compraba zapatos, les compraba libros, les compraba uniformes, ayudaba a sus familias para tener algún alimento y les jalaba la rienda para que estudiaran. Si reprobaban alguna materia o algo, pues los regañaba, ¿verdad? Pero si respondían al estudio, pues los premiaba apoyándolos y eso es parte del legado. Pero hay una huella muy grande que dejó el profesor Mejía porque pues con ese carácter dicharachero y entusiasta que tenía y que contagiaba a mucha gente, fue creando muchos de los antecedentes de lo que actualmente es Uruapan. Tomó parte en el diseño de la primera feria de Uruapan, la creación del patronato, la creación del Teatro del Pueblo. Él era el artífice de todo eso y le encantaba. Las fiestas patrias no se pueden explicar sin el profesor Jesús Mejía Vera, quien organizó a un grupo de políticos que estaban al frente de la autoridad municipal, pero también a la gente de la iniciativa privada, a la gente del sector educativo, a todo aquel ciudadano deseoso de participar. Él los encauzaba. Yo creo que esa es parte del legado. Como te comentaba, en esta sede histórica de la actual Casa de la Cultura, cuando era la presidencia municipal y se cambió a Pemex, que es donde se encuentra actualmente ahorita, y era la antigua planta de Pemex, estaba en el gobierno Agustín Martínez Maldonado y en el 1992 se inauguró aquí, un 21 de octubre, la Casa de la Cultura como tal, como el corazón cultural de la ciudad. Vino para ello el exgobernador, Ausencio Chávez Hernández. Pues inauguraron y no, pues ya tenemos Casa de la Cultura y muy maravilloso. Pero ¿qué se iba a hacer con la Casa de la Cultura? Sobre todo que no había ni un peso de presupuesto. Entonces el profesor Jesús Mejía Vera se contactó con diversos grupos culturales y los invitó a participar, a que hicieran suya esta casa.
muchos de los sectores se mostraban un poquito, no que no quisieran participar, sino desconfiados, digamos, porque qué se iba a hacer, cómo podían participar, para qué iba a ser la Casa de la Cultura. Definitivamente el profesor Jesús Mejía Vera nunca soñó que este inmueble fuera nada más un conjunto de oficinas burocráticas ni una bodega de tiliches, como lamentablemente ha llegado a serlo. Pero él buscó la manera de que los artistas de la ciudad tomaran este inmueble para sí. Y lo primero que hizo fue contactarse con integrantes del Taller de Artes y Oficios Manuel Pérez Coronado, la famosa escuela Mapeco, que milagrosamente aún funciona sin haber recibido jamás un peso de presupuesto oficial. Y aquí venían los mapecos. Decían, a ver, yo voy a pintar, fulanito va a escribir y tú que no sabes hacer nada, bueno, tú puedes hacer poesía, ¿no? Eran las bromas que se hacían. Entonces aquí se le comenzó a dar cauce a un movimiento cultural a través de los artistas plásticos. Aquí en esta Casa de la Cultura, en tiempos del profe Mejía, estuvo Alfredo Salce. Él le heredó a los artistas de Uruapan un tórculo, que es un implemento para hacer serigrafía, que ahorita está entilichado, oxidándose allá en el Centro de Educación Artística que está allá por el Cerezo. Pero él aquí vino a convivir, a platicar, a conocer. Para esto, desde antes en la Dirección de Promociones Culturales y Deportivas, el profesor Mejía Vera había tenido contacto con dependencias federales y gracias a esos contactos, aquí en Uruapan estuvieron figuras de primer nivel, llegó a estar Tania Libertad, en coordinación con el ISSSTE. Así como el programa Leo, luego Existo de Bellas Artes, antes era en coordinación con el ISSSTE. Aquí tocó Real de 14. Aquí en tiempos de Mari Dodoli llegó a venir Pablo Milanés. Entonces hubo un movimiento cultural muy grande en el que el profesor estuvo muy imbuido. El profesor Mejía tenía un cómplice, un compinche. Es el profesor Fernando Quiles López, que era el subdirector. Y entre los dos realizaron una serie de trabajos muy importantes dentro de la feria, en la Casa de la Cultura, y diseñaron muchos planes y estrategias que a lo largo de los años el profesor Mejía pues estuvo ejecutando con bastante éxito. Reunieron de una manera muy significativa a los barrios de la ciudad, los hermanaron aún más, y esta situación fue un gran logro porque aunque toda la gente de los barrios se conoce entre sí, había cierto grado de competencia, tal vez más acentuado que actualmente. Ahorita ya es una sana competencia. Y todas esas participaciones que tuvo el profesor Mejía en la vida cultural de Uruapan nos fueron ayudando a que Uruapan se enriqueciera más. Las participaciones, la organización, los detalles que el profesor Jesús Mejía Vera cuidaba en el tianguis artesanal, en el apoyo a los artesanos, en la difusión de su trabajo, es algo que la gente que estuvo con él en ese momento no va a olvidar y no se debe de olvidar, y por eso quisimos comentar todo eso este día, para que las nuevas generaciones conozcan un ejemplo de una persona que amaba tanto a su ciudad, que no solo le apostaba a su cultura, a su tradición, a su historia, sino le apostaba a su futuro, apoyando precisamente a los jóvenes estudiantes. Y es que si algo sabemos del profesor Mejía, es la fe que le como cambio social desde la base y efectivo, porque de repente pues escuchamos muchos programas de relumbrón que dicen que van a rescatar, que muchos hablan del tejido social y no tienen ni idea de lo que hablan, ni siquiera tienen ni idea muchos políticos de qué es la recuperación o la reestructuración del tejido social. Dicen, vamos a recuperar, pero no hay actividades pues concisas y de fondo. El profesor Mejía esto lo tenía muy claro, muy claro. Él sabía, como muchos que han estudiado el tema, que no va a haber
y no va a existir y no es una fórmula mágica de un cambio social, sino es a través de la educación y el deporte. Y si alguien le apostaba a un cambio para mejorar a las personas, porque él decía, si no mejoramos la vida de los jóvenes, la sociedad se va a perder, va a llegar un día en el que no tenga rumbo, y él era, pues le apostaba mucho al talento, a las ganas de las personas que tenían las ganas de salir adelante. Él apostaba mucho y apoyaba. El apoyo del profesor Jesús Mejía Vera en toda su vida se transformó, obviamente, en muchas generaciones de personas que no nada más le tenían agradecimiento, porque no hay mejor manera de agradecer a hombres como él que haciendo algo por tu ciudad. Entonces podemos ver pues maestros agradecidos con él porque dicen, es que él me enseñó a ser maestro, con su ejemplo, pues a mí me dieron ganas de hacer eso. Por ejemplo, en el ayuntamiento, yo creo que no hay nadie que sepa de protocolo como él lo sabía. Él sabía exactamente a qué hora tenía que entrar el personaje para cierto evento. Si había alguien experto en protocolo, era el profe Mejía. ¿O en relaciones públicas? En relaciones, nadie mejor que él en relaciones públicas, hasta para acomodar los nombres, el orden de las personas, era súper experto. Y todos en relaciones públicas sabían, él estuviera en esa área o a veces estaba en secretaría particular, a veces estaba en alguna otra área. Independientemente de eso, la gente sabía que si tenía alguna duda, facilito, háblale al profe Mejía, él va a saber. Entonces, claro que se extraña su ausencia, su presencia, perdón, es muy sentida su ausencia, y más en esta fecha. Hace un año todos lo llorábamos porque nos impactó que fuera en un día como hoy. Porque si algo, pues a todos nos recordaba el profe Mejía era la organización del desfile, también pues él dirigía el evento protocolario, él dirigía también, él lo hacía narraba. la reseña del desfile. Él hacía la reseña, narraba con su toque muy particular, siempre fue de un humor muy, muy agudo, él siempre, pues como dices, muy dicharachero, con su don de gentes. Él a todo mundo saludaba, todo mundo llegaba y profe, o sea, es de los personajes más reconocidos que ha tenido Uruapan, y para nosotros pues podríamos, yo creo que durar aquí cuántas horas, Grecia, hablando de su trayectoria. Varias horas. Sobre Entonces, todo, fíjate que una situación particular, duró más de 30 años trabajando en el ayuntamiento. Yo creo que fue la persona que más duró en el ayuntamiento sin ser sindicalizado, ¿no? Creo que los sindicalizados trabajan 20 o 25 años. Y él estuvo con personas del PRI, del PAN, del PRD, o sea, trascendió a las situaciones partidistas. Su trabajo hablaba por él mismo. No, tenía un carácter fuerte detrás de esa sonrisota, era bastante estricto, era, para decirlo en términos científicos, medio canijillo. Sin embargo, esa era parte de la personalidad que lo hacía resaltar, y la verdad, una persona con mucho conocimiento que sentó las bases de muchas instituciones de Uruapan, y hay que reconocérselo. así es, y bueno, pues de verdad que para nosotros es pues un honor estar aquí en esta transmisión especial, atípica, definitivamente atípica. Nunca nos imaginamos estar transmitiendo, tanto Grecia como una servidora, pues tenemos ya toda una vida.
Nombrado como director de promoción cultural y deportiva del ayuntamiento, siendo presidente municipal el señor Víctor Manuel Barragán Garibay, su logro fue agrupar a instituciones y a personas del ambiente cultural de la región. Era experto, conocedor de lugares para comer, sabía dónde vendían la mejor sopa tarasca o el menudo más rico. Fue de esos profesores inmiscuidos no solo en el aspecto didáctico, sino personal de sus alumnos. No pocas veces me di cuenta de que compraba uniformes, libros o zapatos a jóvenes estudiantes de diferentes grados, sin jamás comentarlo. Le encantaban los desfiles, todo lo que fuera fiesta popular. Junto con Víctor Barragán y don Carlos Villalobos volvieron a desarrollar el concepto de fiestas patrias, donde se integraron fuertemente instituciones gubernamentales y no gubernamentales que permitieron armar un programa popular durante septiembre con más de 70 actividades de distintas áreas culturales, regionales y nacionales. Era poco trasnochador y tercamente mañanero. Durante muchos años religiosamente acudió los domingos a hacer las compras del mandado al mercado de San Francisco. Era de una modestia extrema. De verdad no le gustaban los reconocimientos. Tenía compadres y ahijados por todos lados. Era de esas personas que dejas de convivir 25 años, pero el gusto por volverlo a encontrar seguía intacto. El 16 de septiembre del 2019 me vino a la memoria una vez que en aquella oficina pequeña de promociones culturales, el profe Mejía había regañado a un chavo de unos 15 o 16 años, integrante de la banda de guerra municipal, porque había reprobado una materia en secundaria o algo así. Y 30 años después, en la iglesia, repleta por los funerales del profe, el mismo muchacho lloraba desconsolado. Ay, se me hizo un nudo en la garganta, pero bueno, muchísimas gracias por esta labor que hiciste, Grecia, porque pues en momentos como este, que es reciente, hace un año de la partida del profe Mejía, pues este tipo de cosas son así como que nos llegan al corazón de las personas que lo queremos, que somos muchísimas, y pues gracias por esta labor que hiciste de contactar, precisamente como dices, a su compadre, para que pudiera dar unas palabras que muchas veces nosotros como pues, comunicadores que tenemos acceso a los medios masivos de difusión, ahora, bueno, pues a las redes sociales, quisiéramos, precisamente debemos ser el vínculo entre las personas que no tienen el acceso para la difusión de su sentir respecto a personas como el profe Mejía, y qué bueno que lo hiciste, de verdad, muchísimas gracias. No, pues al contrario, hay que reconocer sus méritos y reconocer en vida los méritos de mucha gente que está trabajando actualmente, dándolo todo. Y ese reconocimiento pues debe ser en este momento, porque pues el profe, por muchas porras que le echemos, a lo mejor no nos está escuchando, ¿no? Así es, y bueno, pues nosotros les agradecemos habernos acompañado en esta transmisión que fue para recordar también en parte pues los desfiles que se han estado pues llevando a cabo a lo largo de la vida aquí en Uruapan, y también el exhorto, insisto, a cuidarnos, a ser corresponsables, a hacer lo que nos toca. No hay que hacer más, no se pide más. Con hacer lo que nos toca, estamos haciendo lo suficiente para procurar estar todos completos el próximo año, y esperamos de verdad que podamos estar pues desde ya en la calle con pues una normalidad un poquito más libre, más amplia, pero esto depende de nosotros también, así es que hay que ser corresponsables, hay que usar el cubrebocas. Nosotras estamos en este momento usando pues la sana distancia, de repente el cubrebocas no permite una muy buena adicción, no nos escucha muy bien, así es que estamos cuidando también las formas. En cuanto terminemos, por supuesto que tenemos caretas, cubrebocas, y hay que cuidarnos, hay que exhortar a nuestras familias a cuidarse, y por supuesto hay que seguir las transmisiones, no por el hecho de que hay pandemia, no por el hecho de que se suspendieron todos los eventos públicos, quiere decir que no se lleven a cabo. El Ayuntamiento de Uruapan está haciendo un esfuerzo para, también la Junta Cívica y Patriótica de Fiestas Patrias, haciendo un esfuerzo para realizar estas actividades virtuales y que puedan así pues llegar a todos los hogares de esta ciudad, y también por supuesto la gente de Uruapan, que está pues como en Estados Unidos, en algunos otros países, en otros estados, puede estar muy cerca también de las actividades virtuales que en este esfuerzo realizan la Junta Cívica y Patriótica de Fiestas Patrias y el Ayuntamiento de Uruapan. Qué honor haber estado aquí, Grecia.
Al contrario, muchas gracias, Magda. Gracias a Juanito Barreto de Comunicación Social. Gracias al compañero José Luis. José Luis, ¿qué? Salas. Gracias al compañero Andrés, mira, ahí nos estuvo apoyando. Andrés Gracias al Chagoya, guapo de gracias. Pablo Ponce. Y sobre todo, muchísimas gracias a la compañera Yunuen, a quien pues le mando un sentido aplauso. Se lo mando con una mano porque el micrófono. 1 millón de gracias. Quiérase, cuídese y que le vaya como se porte.